La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. En su mayoría, es técnicamente una disputa territorial, dos pueblos que reclaman un mismo territorio. En Oriente Medio, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, oeste a este, y entre el río Litani y el Negev, norte a sur, ha tenido múltiples nombres a lo largo de la historia, entre los que encontramos Tierra Santa. Aparece así en múltiples textos religiosos. Lo es para el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Región de Palestina, nombrada así desde hace siglos o de hace milenios, y llamada de esta forma por personajes como el emperador Adriano de Roma en el año 135 después de Cristo. Su origen proviene de Filisteo, un pueblo del periodo de bronce reciente que ocupó el territorio actualmente conocido como la Franja de Gaza. Israel, derivado de el Red, Yisrael, un término empleado en las tradiciones judías y cristianas para referirse a los antiguos reinos de Judá y reino de Israel. A partir de 1948, en esta región se encuentra el Estado de Israel que conocemos. Posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, el sionismo y la búsqueda de un Estado para los judíos. En las últimas décadas del siglo XIX, Europa y el mundo occidental viven lo que podemos llamar un auge de los nacionalismos. Alemania e Italia unifican sus territorios alrededor de 1870, por ejemplo, y en muchos pueblos germinan ideas nacionalistas. Lo que se busca o se comienza a buscar es la idea de un pueblo, de que un pueblo debe tener un Estado, aunado a un despliegue paulatino de antisemitismos por toda Europa, odio o violencia hacia los judíos. En estas décadas nace también un movimiento nacionalista entre el judaísmo, el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista que propone el establecimiento de un Estado independiente para el pueblo judío. Hacia finales del siglo XIX, cientos de miles de judíos están dispersos en varios países de Europa, pero también hay miles que viven en la región palestina. Para entonces la región palestina no contaba con límites geográficos establecidos, sino que hacía parte del Imperio Otomano musulmán. Para la fundación de un futuro Estado judío, el sionismo elige la región palestina, donde miles de judíos emigran desde hace años para huir del antisemitismo europeo. No obstante, aunque hay presencia judía, la gran mayoría de los habitantes de esta región son musulmanes. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se confirmó el mandato británico de Palestina. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y los vencedores se reparten sus territorios. Gran Bretaña pasa entonces a administrar la región palestina, que se rebautiza oficialmente como Mandato Británico de Palestina. En esos años, Gran Bretaña da un paso clave, la Declaración de Balfour, donde el país declara públicamente su apoyo para el establecimiento futuro de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. La declaración aparece en una carta hecha pública por el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur James Balfour, dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder judío en Gran Bretaña. Pero pasan los años y la creación del Estado judío no se concreta.
Entre las décadas de 1920 y 1930, miles de judíos continúan migrando a Tierra Santa y se instalan en la región administrada por Gran Bretaña. Poco a poco se forman grupos armados judíos para luchar contra las mismas autoridades británicas y contra las poblaciones musulmanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hay éxodo masivo y unos 600,000 lo hicieron con dirección a la región palestina, y las tensiones entre ambos grupos se acrecentan. Tiempos como los que estamos viviendo ahora en el mundo nos arrojan diferentes cosas, necesidades que surgen y sobre todo necesidades en la parte financiera. Como iglesia hemos sufrido diferentes cosas y esas necesidades pues no se han dejado de asomar, situaciones a nivel familiar, a nivel personal, deudas que pagar, y entonces a manos mías llegó en este tiempo todo una estructura que nos permite poder crecer y poder salir de las cosas que podamos estar enfrentando y por qué no, inclusive vivir con una libertad financiera. Y en los próximos días usted va a estar escuchando a través de este medio sobre un proyecto financiero que le puede permitir a usted salir de deudas, poder inclusive avanzar en diferentes proyectos que usted tenga a nivel personal, a nivel de iglesia. Este tipo de información pues yo la llevé también hace algunos días a Honduras, a un amigo mío que usted también en este canal ha estado mirando su programación y él abrazó esto. Me refiero al pastor Francis Murillo y él lo abrazó y ha ido creciendo y él ha puesto convicción en esto, y yo creo que es un tiempo idóneo para que nosotros podamos también, yo creo, tomar este tipo de decisiones y poder entonces lograr salir adelante. Así que yo le quiero dejar esta inquietud. En los próximos días usted va a estar teniendo acceso a una información de todo este proyecto financiero que creo yo que es una alternativa importante, viable, para que nosotros podamos tener avances significativos en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere sacarnos adelante. Dios establecía en su palabra que es un tiempo donde Él quiere prosperar a la iglesia en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que cosas como estas son herramientas para que entonces podamos alcanzar esa bendición financiera, esa prosperidad que Dios ha prometido. Así que tome en cuenta esto, esté atento a lo que viene. Es algo sorprendente, algo que va a cambiar la vida suya, personal, familiar, la vida financiera suya, y que le va a abrir un abanico de posibilidades para que usted pueda crecer y ver sueños realizados. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez, así que esté atento a lo que viene. Los árabes musulmanes, de hecho, quieren su emancipación del mandato británico para controlar lo que ven como sus propias tierras. Al mismo tiempo se desarrolla una identidad como palestinos, más que simplemente de árabes que viven en la zona. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estas tensiones traducidas en ataques esporádicos y presión contra las autoridades de Gran Bretaña hacen que Londres ceda el control del mandato británico de Palestina a un grupo de países recién creado, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En 1947, la ONU propone un plan que tiene estrecho vínculo con la actualidad, el plan de partición. El territorio palestino sería dividido en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Como muestra este mapa realizado por la British Broadcast Corporation, según los datos históricos, lo celeste, bueno, es un mapa que ahí no se puso. Vamos a seguir, dice, para la ONU, esta era la solución factible para los judíos y para árabes musulmanes, pero estos últimos no aceptaron. El plan nunca se implementó.
Para los árabes musulmanes que llevaban siglos viviendo como el grupo mayoritario de la región palestina, la llegada masiva de judíos y el plan de partición de la ONU era una especie de invasión que les quitaría miles de kilómetros cuadrados de la tierra que veían como suya. En este contexto, en el 14 de mayo de 1948, hace exactamente 73 años, el líder judío del mandato británico, David Ben-Gurion, proclama el establecimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, 6 países miembros de la Liga Árabe, Egipto, Arabia, Siria, Líbano, Transjordania y Yemen del Norte, hacen coalición militar e invaden el recién autoproclamado Israel. Es el primer conflicto directo moderno entre Israel y los países árabes vecinos, o la población árabe musulmana en general. Tras 9 meses de guerra, los 7 países firman el armisticio e Israel resulta vencedor en comparación con los... Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Planes de partición de la ONU, el nuevo Estado judío se queda con muchos más territorios y logra conquistar la parte occidental de Jerusalén. El armisticio de la guerra árabe-israelí de 1948 a 1949 tiene una consecuencia clara que perdura hoy: la separación del territorio palestino en dos: Cisjordania, West Bank en inglés, y la Franja de Gaza. En este momento, Egipto se queda con la administración de Gaza y Jordania con la administración de Cisjordania. En 1949 a 1967, más guerras y el mayor control israelí. Las fronteras que se heredan en 1949 continúan siendo las mismas por años, pero las tensiones entre los pueblos no se calman. Desde entonces y a través de los años, Israel crece como un país desarrollado y la fuerza y la capacidad de su ejército crece acorde. En 1956, cuando Egipto nacionaliza el canal marítimo de Suez, Israel se alía a Francia y el Reino Unido para invadir Egipto, la península del Sinaí, con el objetivo de recuperar el canal para los poderes del occidente. Estalla entonces una guerra que dura tan solo 9 días, de la que Israel y sus aliados europeos deben retirarse por fuertes presiones de los Estados Unidos, de la Unión Soviética y de la ONU. Para los analistas, esta fue una humillación para París y Londres, pero Israel logró algunos cometidos, como recuperar derechos de navegación comercial en la zona, así como el compromiso indirecto de Egipto de detener sus envíos de armamentos para las guerrillas que luchaban contra Israel. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre Israel y Egipto por años, las tensiones continuaron y estallaron en otros puntos de ebullición en junio de 1967, dando paso a la Guerra de los 6 días entre el 5 y el 11 de junio de ese año. En el lapso, Israel ganó ampliamente una guerra a gran escala contra Egipto y Siria, mostrando el poderío de su ejército. La victoria israelí alteró totalmente el mapa de la región y el control judío sobre ella. Israel pasó a controlar la totalidad de la región palestina, los límites de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, además de la península de egipcia del Sinaí y los altos del Golán sirios. Este control total sobre la zona y sobre las poblaciones árabes palestinas permitió a Israel algo
que la comunidad internacional considera como ilegal hasta hoy: crear asentamientos judíos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Esto es ilegal porque, de acuerdo con la Convención de Ginebra, se prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Israel se defiende diciendo que ni la Franja de Gaza y Cisjordania tenían límites establecidos o una soberanía clara, por lo que esa ley no debe aplicarse. Más tarde, en octubre de 1973, un virulento ataque sorpresa coordinado por la Liga de Países Árabes contra Israel en el día de Yom Kippur, una celebración de expiación y descanso en la tradición judía, y apoyado por la Unión Soviética y Cuba, provocó la guerra del Yom Kippur entre el 6 y el 25 de octubre de 1973. A Israel lo apoyó Estados Unidos, pero en comparación con las guerras anteriores, en este conflicto del país contabilizó miles de muertos, miles de heridos, centenares de capturados y miles de tanques y vehículos y aviones destruidos. Tras la humillación supuso que el mundo árabe, la guerra de los 6 días, las victorias iniciales del enfrentamiento de Yom Kippur, les devolvió influencia regional y algo de autoridad. Esta guerra marcó el inicio de los acuerdos de paz de 1978, firmados tras 12 días de negociaciones secretas en Camp David, en lugar del retiro vacacional para el presidente de los Estados Unidos en Maryland. Los firmantes fueron los presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, y los mandatarios de Israel, Menachem Begin, y Egipto, Anwar el-Sadat. Estos acuerdos devolvieron el Sinaí a Egipto, pero el país árabe renunció a la Franja de Gaza para siempre. Egipto fue el primer país árabe que oficialmente firmó la paz con Israel. Un poco de historia para que podamos conocer lo que está pasando allí. Así que oramos, hermanos. Vamos a de pie un momentito y oramos por este conflicto que está sucediendo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, oh Dios, a la nación de Israel una vez más en tus manos. Tu palabra nos exhorta a que oremos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Señor, que haya, oh Dios, una manifestación de tu gracia y de tu misericordia sobre esta nación, Señor. Que este conflicto que lleva siglos, Señor, pueda, oh Dios mío, virar por tu gracia y misericordia, y que se acaben, Señor, y se detengan las muertes y también tantos ataques, Señor, de misiles y cohetes, Padre. Que la decisión que pueda tomar Israel de querer hacer una incursión por tierra, oh Dios mío, oh Dios, que eso pueda ser detenido, Padre, por la intervención de países como Estados Unidos y otros, Padre, para que, oh Dios mío, el daño no pase a más, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que están siendo heridos, por los familiares que ya han perdido, Señor, algunos. Oramos, Señor, que tú le fortalezcas y que ellos puedan mirar, oh Dios mío, no hacia un templo, no mirar hacia una historia, Señor, sino mirar al cielo, al único Dios y sabio, a ti, Señor, y que puedan tener un verdadero encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos a esta nación en tus manos, Señor, a todo el pueblo árabe también, Dios mío, para que ellos puedan tener, Dios, revelación e entendimiento de lo que tú, Señor, quieres con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo número 2. Si me prenden la luz de aquí también. Libro de Marcos, capítulo 2. Y quiero hoy compartir
algunos pensamientos sobre el concepto de odres viejos y odres nuevos. Y dice Marcos capítulo 2 y verso 18 en adelante. Marcos 2, 18 en adelante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Repita esa última frase conmigo en voz alta. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando pensamos en el concepto de un odre es como un bolso, diríamos algo que es hecho del cuero, principalmente de las cabras, de las ovejas. Y en este depósito se acostumbra y se acostumbraba a guardar agua, se podría guardar también vino, inclusive aceite. Y en el proceso de ese odre, cuando se echaba, por ejemplo, el vino, antes, por ejemplo, se aceitaba y se mojaba bastante con aceite para que en el momento dado pudiese entonces aquel vino, al ser fermentado, iba como diciendo, estirando aquel odre hasta el punto que entonces pues tomaba ya una forma de acuerdo al vino que contenía, y al tiempo se endurecía. Cuando ese vino era sacado de ese odre, entonces, y se le echara un vino nuevo, lo que pasaba es que aquel odre ya estaba endurecido, ya estaba seco, ya se había estirado hasta cierto punto. Y cuando entonces el vino nuevo que se echaba, comenzaba otra vez el proceso de fermentación, entonces aquel odre se rompía, porque ya como su cuero estaba endurecido y ya había alcanzado el máximo de acuerdo al vino anterior que había tenido. Entonces la recomendación era que si se iba a echar un vino nuevo, se echara en un odre nuevo, donde entonces aquel odre se conformara a ese vino en el proceso de fermentación que se tenía. Entonces, cuando vamos al texto bíblico, hay una disputa que se está gestando allí, porque los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban ayunando, pero los discípulos del Señor, hablemos de los apóstoles y otros, no estaban ayunando. Y esta disputa muestra dos vertientes. La primera es la vertiente que tiene que ver con el apego a la ley, el apego a las estructuras que ya existían. Y entonces habían estructuras, inclusive cuando la Biblia habla de los fariseos, se habla de que eran la religión predominante junto con otras. Y los fariseos tenían
un apego muy fuerte a todo lo que era la ley, e inclusive habían agregado una serie de leyes que no eran contenidas en la ley de Dios, pero que ellos lo habían agregado. Según algunos estudios, se dice que los fariseos habían agregado cerca de 300 leyes extras a todo lo que era el decálogo del Señor. Uno de los aspectos que tenían los fariseos era que los fariseos decían pero no hacían. Los fariseos también se interesaban mucho en todo lo que era lo exterior y no tanto en lo interior. Por eso el Señor los tildaba a ellos de sepulcros blanqueados. Decía que ellos mostraban en el exterior que eran santos, que estaban bien, pero en su interior estaban mal. Y entonces este tipo de hombres, inclusive aquí también habla de el mismo Juan el Bautista o de los discípulos de Juan, que también se unían a aquello. Y recordemos de que estos discípulos en alguna medida también venían de una corriente que había salido de todo lo que era el fariseísmo, pero que estaban en un proceso de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y el Señor entonces hace esa comparación, y la comparación tiene que ver en ese sentido. Dios le está diciendo a ellos: es que ustedes son odres viejos, y lo nuevo que yo estoy trayendo no puede ser echado en odres viejos, porque se requiere que sea echado en odres nuevos. Y entonces esta comparación nos tiene que traer una serie de análisis.